El camino. Sermón predicado la mañana del domingo 24 de julio de 1870 por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Jesús le dijo: Yo soy el camino. Juan 14:6. Las cosas más preciosas yacen en el espacio más pequeño. Los diamantes tienen mucho valor en poco espacio. Esos dichos bíblicos que están más llenos de significado, muchos de ellos están expresados en la menor cantidad de palabras. ¿Quién podrá medir la profundidad de esa oración? ¿Dios es amor? ¿O aquella otra, Dios es luz? ¿Quién conocerá la longitud y la anchura de esta declaración? Cristo es el todo. Cuán claramente se condensa todo el Evangelio en esa línea. Por gracia sois salvos. Hay muchas más palabras divinas de carácter similar, todas cortas y tan dulces como cortas, preciosas más allá de toda comparación, y tan breves como preciosas. Nuestro texto con sus 4 palabras se encuentra entre las principales de estas Biblias en miniatura. Yo soy el camino. Sería difícil y sería tan perverso como difícil ser otra cosa que simple al predicar un texto como este. Que Dios conceda que algunos de ustedes sean alcanzados por mi sencillo testimonio y guiados en el camino hacia el cielo. Que aquellos que ya están en el camino sean fortalecidos, consolados y vivificados en él, y que Dios sea glorificado y los pecadores convertidos. Entonces nuestros corazones estarán sumamente alegres. Iremos de inmediato al texto y consideraremos en primer lugar cómo Jesucristo es el camino y cómo llega a serlo. ¿Cómo es el camino? Un camino supone 2 puntos, desde dónde y hacia dónde. Cristo es el camino desde la ruina del hombre hasta el Padre. Nuestro Señor estaba hablando de la venida del hombre al Padre, así que sabemos a dónde conduce el camino y sabemos muy bien que el camino no serviría de nada a menos que llegara a donde estamos por naturaleza, y eso es en el lugar de la ruina y de la ira. Cristo es el camino que conduce de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial, desde la ruina de nuestro padre Adán hasta la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Cristo es el camino, entonces, primero, desde la culpa del pecado hasta el Padre. La gran dificultad era ¿cómo ha de ser quitado el pecado? Se han hecho muchos intentos de eliminarlo, pero no hay forma de escapar de la culpa del pecado excepto por Jesucristo. Algunos han esperado el perdón mediante una buena conducta futura, pero como todos sabemos, el pago de una deuda futura de ninguna manera puede saldar una deuda pasada. Así que incluso la obediencia futura perfecta del hombre, si pudiera lograrla, no podría tocar sus pecados pasados. La justicia propia, por lo tanto, incluso si pudiera alcanzar la perfección, no sería el camino. Algunos esperan mucho de la misericordia de Dios, pero la ley no sabe nada de limpiar al pecador de culpa por un acto soberano de misericordia. Eso no se puede hacer, porque entonces la justicia de Dios sería impugnada. Su ley sería virtualmente anulada. Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Toda transgresión debe tener su justa retribución de recompensa, de modo que la misericordia absoluta de Dios como tal no es el camino para salir de la culpa del pecado. Esa misericordia está bloqueada por la justicia vengadora, y sobre la faz de esa estrella de esperanza llamada misericordia absoluta pasa una sombra eclipsante,
porque Dios es justo además de misericordioso. No hay camino por el cual un pecador pueda escapar de la culpa del pecado, sino aquel que se revela en Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo, a su unigénito Hijo. El Verbo fue hecho carne y vino bajo la ley, sobre ese ser misterioso que combinaba tanto la deidad como la humanidad en una persona. El Señor cargó el pecado de todos nosotros. Por imputación, las transgresiones de sus elegidos han sido puestas sobre su cabeza del pacto, de modo que Él fue contado con los pecadores. Y habiendo Él llevado el pecado de muchos, Él voluntariamente se comprometió a ser el sustituto y fiador del pacto de sus escogidos. Y de esta manera, por la transferencia del pecado del pecador a Cristo, el pecador deja de ser considerado como un pecador y su culpa removida. Aquí está el camino para que ese pecador se acerque al Padre. Su pecado es puesto sobre Cristo, quien se convirtió en el sustituto de todos los pecadores que han creído o creerán en Él. Toda la masa montañosa de los pecados de los creyentes ya no yace sobre ellos, sino sobre Cristo. Él ha tomado sus transgresiones, Él ha llevado sus iniquidades, sus pecados son apartados de ellos y puestos sobre Él. Ahora escuchen, la única forma en que el pecado puede ser quitado de cualquiera de nosotros es por ese método. No se nos imputa a nosotros, se le imputa a Él. Pero no piensen que el pecado que fue puesto sobre Cristo antiguamente yace sobre Cristo ahora. No es así, porque llegó el día en que se exigió el castigo por todo ese pecado. La espada de la venganza despertó contra el pecado humano y habría destruido a todo el rebaño, pero el pastor se puso en el lugar del rebaño y él llevó los golpes de la espada. Y allí, sobre aquel madero una vez maldito, pero ahora por siempre bendito, el Salvador soportó la plenitud de la ira divina a causa del pecado. Ahora, ¿dónde está el pecado de su pueblo? Él lo ha echado a las profundidades del mar. Al llevar su castigo ha hecho que no exista más. Es como si nunca hubiera sido. Es aniquilado, se ha ido. Si se busca no se puede encontrar. Jesucristo, al tomar el pecado y luego descargar toda la responsabilidad que se debía a Dios por ese pecado, ha terminado para siempre la transgresión, noten la palabra, ha puesto fin al pecado y ha traído justicia eterna para su pueblo. Ahora, pecador, si quieres alejarte de tu pecado, Cristo es el camino. Este es el camino por el cual puedes escapar de él. Ya te he dicho que tu reforma futura no puede remover tus pecados pasados. Tampoco puede la misericordia de Dios, considerada como un atributo por sí misma, limpiarte de tu pecado. Pero este maravilloso acto de amor y sabiduría, esta maravillosa transacción que hace que el cielo y la tierra resuenen con cánticos de gratitud cuando los espíritus glorificados ven más allá en ella, y cuando los intelectos angélicos son capaces de captarla, esta maravillosa transacción puede limpiarte del pecado, como nos ha limpiado a muchos de nosotros. Porque estamos hoy ante Dios justificados, de modo que nadie puede acusarnos de nada. Pecadores, somos en nosotros mismos, pero no pecadores ante el tribunal de Dios, porque Jesús nos ha limpiado, somos más blancos que la nieve. Nuestros pecados han sido alejados de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, por nuestro gran sustituto expiatorio. Aquí hay un camino consciente con la justicia divina, un camino que satisface exactamente lo que necesitas. Oh, ruego a Dios que mientras se usan las palabras yo soy el camino, tu espíritu pueda decir bendito sea su nombre, Jesús será mi camino, creeré hoy mismo en él y así escaparé de mi culpa. El texto se refiere a la culpa del pecado, pero entonces yo soy el camino es igualmente cierto con respecto a la ira de Dios a causa del pecado. Verán de inmediato y por lo tanto no necesito usar muchas palabras al respecto, que el camino para escapar de la ira es escapar del pecado que causa la ira. Eliminen la causa, eliminen el efecto. Ahora, cuando el pecado del pueblo de Dios fue trasladado de ellos a Cristo, la ira de Dios fue a donde fue el pecado y cayó sobre Cristo, hasta que él dijo: Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Cuando esa amarga copa de ira hubo sido drenada hasta sus heces, se vació para siempre y no quedó ni una gota para que la probara un alma creyente. La ira de Dios hacia el creyente ha dejado de ser, y en este momento no hay ningún pensamiento de enojo en el corazón de Dios hacia una persona justificada. Cualquiera que haya creído en Cristo, sus pecados fueron puestos sobre Cristo y castigados en Cristo, y Dios no está y no puede estar enojado con el hombre, porque en Jesús fue un sustituto, porque no tiene pecados con los cuales Dios pueda estar enojado. Oh, dicen ustedes, ¿pero acaso no peca? Lo hace, pero no se le imputa, según el dicho del salmista en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él comete pecado, pero no se le imputa, y así la ira nunca viene sobre él. Él está libre de culpa e ira. Dios tiene amor para él, amor ilimitado, y aunque él pueda castigarlo, sin embargo, esto no es con ira, sino con propósitos de amor hacia él para su bien espiritual y eterno. Así que ven, Cristo es el camino para salir de la ira divina, así como de nuestro pecado. Y escuchen, nos sobreviene como consecuencia del pecado cuando el Señor trata con nosotros y nos hace ver el pecado, una profunda y terrible depresión de espíritu. Es en algunos más y en otros menos, pero en cada caso, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado, tan pronto como se siente realmente en el alma como pecado, nos mata, destruye nuestras esperanzas anteriores, aplasta nuestro orgullo, nos deja como cosas magulladas y destrozadas ante el trono ardiente de la justicia. A menudo se ha escuchado las almas clamar: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Muchas expresiones semejantes puede ser tú, mi oyente despierto, has sido hecho pronunciar, pero si llegas a ver que todo este pecado tuyo no es tuyo, que en Cristo Jesús Dios ha quitado tus pecados al cargarlos tu Salvador y soportar tu castigo, digo, si ves esto, te regocijarás rápidamente. En un momento esas olas de ira se apartarán de ti, y tu espíritu cantará: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sé que una conciencia verdaderamente despierta nunca creerá en el perdón del pecado sin que primero se haga expiación. Pero cuando escuchan que la expiación ha sido hecha, que Cristo sufrió en lugar de ustedes, que su muerte ha glorificado la justicia de Dios más de lo que su yacer en el infierno podría haberle glorificado, que su expiación es para ley injuriada de Dios, una mejor vindicación que incluso su destrucción eterna, ¿no lo ven? ¿No se aferran a ello? ¿Y no salta su corazón al sonido de este glorioso Evangelio del Dios bendito? Cristo es el camino entonces, fuera de la culpa de su pecado, fuera de la ira de Dios por su pecado, y fuera de su sentido de esa ira. Pero más aún, Cristo es el camino para escapar del poder del pecado. El gran objetivo de un alma penitente es alejarse de la tiranía y la esclavitud, de los malos hábitos y de los deseos corruptos. Un hombre puede romper con algunos de sus pecados por sus propios esfuerzos sin ayuda. Por ejemplo, ningún hombre necesita ser un borracho. La determinación común puede acabar con esas copas embriagadoras. Ningún hombre necesita ser un blasfemo. Que entienda qué desenfreno de iniquidad hay en ese pecado y seguramente puede dejarlo. Aun así, el pecado habita en las criaturas caídas y el designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. ¿Quién podrá sacar a la luz algo limpio de lo inmundo? Hombre, tu pecaminosidad es tal que no puedes dejar de pecar, pero hombre, hay un poder por encima y más allá de ti que puede librarte del poder del pecado y hacerte santo. Se encuentra en Cristo Jesús tal como se lo he predicado hoy. Permítame contarles mi propia experiencia. Cada vez que me siento que he pecado y deseo vencer ese pecado para el futuro,
el diablo al mismo tiempo viene a mí y me susurra: ¿cómo puede ser una persona perdonada y aceptada por Dios mientras pecas de esta manera? Si escucho esto, caigo en el desierto, y si continuara en ese estado, caería en la desesperación y cometería pecado con más frecuencia que antes. Pero la gracia de Dios entra y dice a mi alma: has pecado. ¿Pero no vino Jesús a salvar a los pecadores? No eres salvo porque eres justo, porque Cristo murió por los impíos. Y mi fe dice: aunque he pecado, abogado tengo para con el Padre a Jesucristo el justo, y aunque soy culpable, sin embargo, por gracia soy salvo, y soy un hijo de Dios todavía. ¿Y qué entonces? Pues bien, entonces las lágrimas comienzan a fluir y digo: ¿cómo pude pecar contra mi Dios que es tan bueno conmigo? Ahora venceré ese pecado y por su gracia me hago fuerte para luchar con el pecado a través de la convicción de que soy hijo de Dios. Las dudas y los temores y el pensamiento de que Dios está enojado solo te llevan más al pecado. Pero la fe, que frente al pecado todavía cree en el amor de Dios y todavía cree en el perdón perfecto que Cristo ha dado, el cual Dios mismo nunca puede retirar, esa santa fe que todavía se aferra a la cruz con: si perezco, perezco, pero a este sacrificio expiatorio me aferro. Esa fe, digo, te hace fuerte contra el pecado. Los santos en la gloria vencieron por medio de la sangre del Cordero y no hay otra manera de vencer. La preciosa sangre de la expiación, donde quiera que sea rociada, mata el pecado, y el que vive en la plena creencia de ella será purificado de los hábitos pecaminosos, como dice ese precioso texto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es caminar bajo un sentido del amor divino manifiesto en Cristo. Es caminar con la plena convicción del perdón a través de la sangre que nos trae la libertad del poder reinante del pecado. Así que, alma, Jesucristo es el camino para escapar del pecado, su culpa, su ira, su temor, su poder. Ahora debemos decir una o dos palabras sobre el otro extremo del camino. Dije que era desde el pecado ¿hacia qué? Hacia el Padre. Ahora bien, el camino al Padre es únicamente por Jesucristo. Tenemos para esto el dicho expreso de Cristo: nadie viene al Padre sino por mí. Oímos hablar de llegar a Dios el Padre por la naturaleza, pero es una escalera demasiado corta para alcanzar el infinito. Dios es visto de cierta medida, o más bien en cierta medida, en sus obras, pero creo que aquellos que han visto las obras más grandiosas de Dios y también han visto a Dios en Cristo, les dirán que Dios no se refleja más en sus obras que el universo entero en una gota de rocío. La tierra no es lo suficientemente ancha para reflejar la imagen de Dios. Él no se refleja a sí mismo en el mar. Es un espejo demasiado pequeño para mostrar a la deidad. Él no puede revelar toda su gloria en el materialismo de este pobre mundo nuestro. Sus ejes gemirían y se romperían bajo el peso de la deidad. Es en Cristo que Jehová se revela a sí mismo más plenamente que en toda la naturaleza. Aunque convoquen al sol, la luna y las estrellas y lean todos sus jeroglíficos, Dios se revela en Cristo de una manera en que no puede estarlo en nada del tiempo o del espacio. Aprendan entonces que obtenemos nuestras mejores comprensiones del Padre a través del Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es solo por Cristo que nos damos cuenta que la paternidad de Dios, o más bien de su paternidad. No creo que ningún hombre tenga idea alguna de lo que es la paternidad de Dios hasta que conoce a Jesucristo como el primogénito entre muchos hermanos y conoce el poder de su expiación para acercarnos a Dios. La doctrina común de la paternidad, de que Dios es el Padre de todos nosotros porque nos hizo a todos, no es cierta en el sentido más real y tierno de la paternidad. Un alfarero hace 10,000 vasijas, pero no es el padre de ninguna de ellas. No es todo lo que un hombre hace que él es el padre. O si le llama así, es solo en un sentido modificado. Somos hijos de Dios cuando somos creados de nuevo en Cristo Jesús.
cuando la regeneración nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. La filiación no es un privilegio ordinario común a toda la humanidad. Es la alta prerrogativa de los elegidos, porque, ¿qué dice la Escritura? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando somos adoptados en la familia divina, entonces y no hasta entonces conocemos a Dios como el Padre. En cuanto a los incrédulos, no han conocido al Padre, porque nuestro Señor dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre y solo Él. Pero la esencia misma de Cristo se ve en su muerte expiatoria y por lo tanto nunca podemos captar la paternidad de Dios hasta que hayamos creído en la expiación de su Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que podamos entonces darnos cuenta del Padre conociendo de verdad al Señor, porque para un conocimiento del Padre, Él es el único camino. De nuevo, Jesús es el camino a la aceptación consciente con el Padre. Lo sé, mi querido amigo tribulado, sientes esta mañana que darías cualquier cosa y todo si pudieras saber que Dios te ha aceptado y te ama y que eres su querido Hijo. Ahora bien, nunca puedes saber esto hasta que primero vengas a la cruz y veas a Jesucristo muriendo allí como un sustituto por ti y por todos los que confían en Él. Tú confías en Él, tus pecados están sobre Él, estás libre. El siguiente sentimiento de tu alma será: no solo soy perdonado en Cristo, sino que soy aceptado ante Dios en Cristo Jesús. Por causa de Cristo, y como uno con Cristo, ahora soy amado por Dios, y lo que es muy maravilloso, soy tan amado por Dios como Jesucristo mismo lo es. He sido acercado tanto como Cristo lo está. Soy lo que Cristo es porque Él, que una vez fue mi representante en mi pecado, y llevó la ira por mí, es ahora mi representante en su gloria, y ha obtenido favor e innumerables bendiciones para mí. Esto es algo bendito, pues el Padre mismo os ama. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El regalo de Cristo para nosotros es una prueba plena del amor divino, y donde quiera que se recibe es la prueba del amor de Dios hacia el receptor. Así también, el camino para tener comunión con el Padre es el mismo. Oh, cuánto anhelo hablar con Dios, dice uno. Parece estar muy lejos y la densa oscuridad lo encierra fuera de mí. Oh, que pudiera hablar con Él. Aunque la única palabra que dijera fuera la del pródigo que regresa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amados, cuando ven a Jesucristo que llevó sus pecados en su propio cuerpo en el madero, cuando lo ven ascendiendo al cielo, tienen acceso con confianza a Dios, porque Cristo ha entrado dentro del velo y está en la presencia de Dios por ustedes. Ustedes hablan con Dios cuando se acercan en Jesucristo. Su convicción de que todo su pecado es quitado a través de Él, de que son aceptados a través de Él, de que viven en Él, como el miembro vive en el cuerpo, de que Él es su cabeza del pacto y de que sus honores y glorias se reflejan todos en ustedes. Esta creencia asegurada los acerca tanto a Dios que como un hombre habla con su amigo, así comulgan ustedes con Él, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De nuevo, nosotros por Jesús llegamos a parecernos al Padre. No hay forma de obtener la semejanza del Padre, excepto aprendiendo el amor de Dios en la persona de su amado Hijo. Aquí también, Cristo es el camino. Ustedes imitan a Cristo, y así se vuelven como el Padre. Comulgan con Jesucristo y mientras hablan con Él, su carácter opera sagradamente sobre ustedes mismos, y son transformados de gloria en gloria como por la imagen del Señor. Creo, queridos hermanos,
que en el momento en que olvidamos a Cristo y luego buscamos la santificación personal, estamos tratando de llegar al final de nuestro viaje, negándonos a andar por el camino hacia Él. Es, al menos yo lo encuentro así, imposible crecer en la gracia excepto permaneciendo siempre al pie de la cruz. Cuando sé por fe, no por ninguna otra evidencia que por fe, que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí, cuando veo la gracia magnificada en el pecado puesta sobre Él en lugar de sobre mí, y cuando veo la justicia magnificada en que el pecado es quitado por Él, y cuando veo la gracia y la justicia juntas, dándose la mano en un pacto solemne para asegurar mi alma contra todo temor de riesgo, entonces siento que soy amo sobre el pecado. Entonces siento que mi alma ama a Dios, anhela a Dios, se eleva a Dios y entonces es que ella se vuelve más como Dios de lo que era antes. Así que Cristo es el camino desde el pecado, con todo lo que podemos decir de Él hasta el Padre, con todas las cosas benditas que fluyen de su trono. En segundo lugar, ¿qué clase de camino es Cristo y para qué clase de personas? Primero, permítame decir que Él es el camino real, lo que significa que Él es el camino designado divinamente desde el pecado hasta el Padre. Si viniéramos a ustedes, queridos amigos que buscan la salvación, y les habláramos de un camino de misericordia, naturalmente preguntarían ¿quién dijo que era el camino? ¿Quién lo designó? Y si respondiéramos que fue designado por el último concilio de Roma, no me extrañaría si sintieran serias dudas sobre el asunto y cuestionaran si un concilio de hombres podría determinar infaliblemente el camino de la gracia. Pero tengo que decirles hoy que Jesucristo es el camino designado por Dios. Así dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el Padre, y Él ideó este plan de salvación mediante la transferencia del pecado a Cristo y mediante el castigo de Cristo el sustituto en lugar de nosotros. Está claro para mí que si Dios está satisfecho con el camino, yo debería estarlo. Si Él, la parte agraviada, siente que Cristo ha terminado la obra y que ahora puede perdonarnos justamente, ¿por qué necesitamos plantear preguntas? Oh Dios, si tú puedes mirar a Jesús y estar complacido en Él, seguramente yo puedo. Si tú estás perfectamente contento con los sufrimientos y la muerte de tu amado Hijo, seguramente yo puedo estarlo. Ahora bien, debido a que es el camino real, les recomiendo a mis oyentes que sean muy claros aquí. Si están confiando en Cristo, que es el camino de designación divina, si Él les fallara, lo cual no puede hacer, la culpa no recaería en ustedes, sino en aquel que lo designó. Hablo con reverencia, pero Él ha designado un camino que no puede fallar porque Él es la sabiduría infinita y poder infinito. Entonces, como el camino real es un camino abierto, puedo venir a Él y no necesito pedir permiso a nadie. Si estoy pisando el camino real, no puedo ser intruso allí. Pobre pecador. Cristo es el camino desde tu pecado hasta Dios, y no necesitas pedir permiso a nadie para venir a Dios a través de Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y al que a mí viene, dijo Él, no le echo fuera. Vengan y sean bienvenidos. Dios designa el camino y cuando designa el camino lo pone así en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para que cualquier pecador en todo el mundo que quiera venir al Padre por Cristo pueda cobrar ánimo y percibir que sus pecados han sido puestos sobre Jesús. De nuevo es un camino perfecto. Yo soy el camino. El camino desde el pecado hasta el Padre por Cristo es completo. No estaría completo a menos que bajara a donde estás tú, pero lo hace. ¿Dónde estás? Hasta el cuello en borrachera, ¿dónde estás?
contaminado por una mala vida, alma. Hay un camino desde donde estás hasta la inmaculada perfección del bendito Salvador, a la diestra de Dios, y ese camino es Cristo. No tienes que construir un camino para llegar a Cristo. Cristo viene a ti donde estás. El buen samaritano no le pidió al hombre herido que viniera a él y prometiera que entonces derramaría el aceite y el vino. No, él vino donde estaba y lo derramó. Cristo vendrá donde tú estás. Saulo de Tarso no fue lejos para encontrar a Cristo. Cabalgaba hacia el diablo tan rápido como podía, pero fue derribado repentinamente. Allí mismo donde estaba y tal como estaba, y Jesús le habló vida. Él puede hacer lo mismo contigo. ¿Crees que tienes algunos preparativos que hacer, algunos sentimientos por los que pasar, algo u otro que realizar antes de que puedas creer en Cristo? Ha tomado tus pecados, pero todo lo que puedes hacer para prepararte para Cristo es no estar apto. Todos tus preparativos son solo trastos sucios. Deséchalos todos. Debes venir a Él tal como eres, como un pecador, porque Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y si tal como eres vienes y tomas el camino de Dios, y confías en Jesús con todo tu corazón para que te salve, encontrarás que Él probará ser el Salvador mismo que necesitas. Porque Él es un camino tan perfecto que no se necesita nada al principio, y no se necesitará nada al final. Algunos han supuesto que la fe en el sacrificio expiatorio puede llevarnos una cierta distancia y después de eso debemos pararnos sobre otra base. Dios no lo quiera que diga una sola palabra contra las buenas obras. No les hablaré el otro domingo por la mañana de estas palabras, sin la cual nadie verá al Señor. Pero las buenas obras no son el camino al cielo, ni en su totalidad ni en parte. Son frutos de la salvación, son los productos seguros de aquellos que son salvos, pero no salvan a un hombre. Una fe que no produce obras nunca salvará a nadie, pero lo que salva a los hombres no es la obra que proviene de la fe, sino la fe misma, la fe en Jesucristo. El principio y el fin de la salvación yace en el Redentor y no en nosotros. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Si piensas que vas a remendar el manto de justicia de Cristo, o que Jesús va a comenzar y tú vas a completar, no sabes nada de Cristo, y necesitas que te enseñen algo de ti mismo. Debe ser todo Cristo o nada de Cristo, toda misericordia o nada de misericordia. La gracia debe poner el fundamento, y la gracia debe poner la piedra angular, o de lo contrario no puede haber salvación. Yo soy el camino, entonces significa que Cristo es el camino desde donde está el pecador ahora hasta donde está Dios, y el que obtiene a Cristo vendrá al Padre. Cristo es un camino gratuito. No hay una barrera de peaje en la entrada ni en ninguna parte a lo largo del camino. Muchos tienen miedo de entrar en este camino al cielo porque no pueden pagar los cargos, pero no hay cargos de ningún tipo. Quien quiera tener a Cristo puede tenerlo tomándolo. El que quiera pagar por Cristo no puede tenerlo en absoluto. Puedes tenerlo pidiéndolo. Se da gratuitamente. La manera de tener a Cristo es la manera en que tienes agua, es decir, bebiendo, recibe a Cristo, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay condiciones legales de salvación establecidas en ninguna parte. Sé que a veces se dice que el arrepentimiento y la fe son condiciones. Desde un punto de vista y en un aspecto podría tolerar el término, pero verdadera y realmente no hay ningún trato hecho entre Dios y un pecador. Nunca es tú haz esto y yo haré aquello. Siempre es yo haré esto por ti y entonces creerás y te arrepentirás como resultado. Si la fe es en un aspecto una condición, es en otro aspecto un don de Dios, y aunque se nos manda arrepentirnos, Jesús es exaltado en lo alto para dar arrepentimiento. Así que ustedes, pobres pecadores, que no tienen arrepentimiento ni nada propio, les pido que vengan a Jesucristo por todo. Él es el camino y todo el camino. Este es un camino gratuito, nada que pagar, nada que hacer, nada que ser, nada que traer, sin méritos, sin merecimientos, sin preparativos. Es todo de gracia.
todo el don de Dios para el más vil de los viles. Oh, a veces parece demasiado bueno para ser verdad que todo por nada. Yo, un gran pecador, seré salvo. Pero cuando pienso en lo que es el Salvador, que Él es Dios, que Él vino del cielo, que Él se hizo hombre por mi causa, que Él, el Dios hombre Manuel, nació y murió y llevó la ira de Dios por su gracia, no puedo creerlo. Y oh, mi Señor, no me atrevo a añadir más ninguno de mis méritos insignificantes al valor de tu amado Hijo, que coser unos trapos sucios e infectados de un estercolero a una prenda hecha de oro labrado, como podría poner cualquier nada mía que solo mi locura llama algo, al lado de los méritos siempre preciosos de tu amado Hijo. De nuevo, permítame agregar, es un camino permanente. Jesús dice: yo soy el camino. No un camino para Abraham, Isaac y Jacob solamente, sino para ustedes. No para los apóstoles y mártires y santos primitivos solamente, sino para ustedes. Su preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para no pecar más. Es un camino que nunca se ha roto y nunca lo será. Todas las inundaciones de todos los pecados de su pueblo nunca han hecho un pantano o ciénaga en este bendito camino. Todos los terremotos y levantamientos de nuestras naturalezas rebeldes nunca han hecho una brecha o abismo en este camino glorioso. Directamente desde las mismas puertas del infierno, donde el pecador está por naturaleza, hasta las cumbres del cielo. Esta gloriosa calzada corre en una línea ininterrumpida y lo hará por siempre y para siempre hasta que cada elegido sea reunido a salvo en el hogar eterno. Permítanme agregar que es un camino alegre. Notaron en el capítulo que leímos que los redimidos regresarán con cánticos y alegría perpetua estará sobre sus cabezas. Todos los creyentes en Cristo como tales son un pueblo feliz y regocijado, pero, dice uno, he visto a creyentes lamentarse. Eso es porque se desvían del camino. Si continuaran simplemente confiando en la sustitución de Cristo, si mantuvieran su ojo en Él y solo en Él, no conocerían dolor. Donde no hay pecado no hay dolor. Y cuando el creyente sabe que no tiene pecado, que es quitado en Cristo, entonces tampoco tiene dolor. Entonces su paz es como un río, porque su justicia es como las olas del mar. Querido corazón, si quieres ser feliz, ven a Cristo y permanece con Él. Por último, en este punto, Él es el único camino. Así es, Él el único camino que no puede ser salvo si confías en cualquier otro lugar. Este camino que Dios ha planeado de poner el pecado sobre el sustituto es tal que es el único camino posible y por lo tanto Dios no permitirá que insulte su sabiduría y su gracia tratando de remendar otro. No trates de encontrar un camino por tus propios sentimientos o tus propias obras. No existe tal camino. Todos estos supuestos caminos terminarán en decepción y en ruina. Jesucristo es el único fundamento. Construye sobre él. Que Dios te ayude a decir: ahora me arrojaré de plano sobre Cristo, no teniendo confianza en mí mismo. Haré de Él mi confianza, Él será mi todo en todo. Si has hecho eso, eres un alma salvada. Sigue tu camino y regocíjate con gozo inefable. Así, vemos qué tipo de camino es. Pero ¿para qué clase de personas está hecho? Apresuradamente en estas 2 o 3 palabras respondo: para todo tipo de personas. Cristo es el camino al cielo para cualquiera y para todos los que son guiados a caminar allí. Cristo es el camino al cielo para ti, pobre errante, aunque hayas buscado el teatro y el salón de música y lugares peores para ahuyentar tu melancolía. Ven a Jesús, porque Él es el camino a la paz, el camino mismo para un errante como tú. Cristo es el camino para los exiliados, para los desterrados, para aquellos que no han visto el rostro de Dios por muchos días, aunque una vez se regocijaron en Él. Descarriado, si quieres volver a tu Dios, Cristo es el camino. Cristo es el camino para los cautivos. Ustedes que llevan sus cadenas resonando hoy, que sienten como si nunca fueran a ser libres, tengan ánimo, tengan ánimo. Todavía hay una vía de escape y Cristo es ese camino. Hagan un esfuerzo desesperado y por ello digan:
me arrojaré en sus brazos. Si él me rechaza, seré el primero, pero iré y descansaré en el sacrificio sangriento de ese amado Hijo de Dios que sudó grandes gotas de sangre a causa de mis pesados pecados, mis pesados pecados. Cristo es el camino, permítame agregar, para los más pobres de los pobres. Nuestro Maestro, cuando hace un banquete, nos envía a traer a hombres de los caminos y vallados, asaltantes y gente de los vallados, aquellos que no tienen una casa o un amigo propio. Ustedes que son lo más bajo de lo bajo y lo más vil de lo vil, ustedes que están casi en el infierno, y ya están condenados, ustedes que yacen a la oscura puerta del infierno atados en aflicción y hierro, excluidos de la misericordia según piensan, Cristo es el camino para ustedes. Para todos los que anhelan escapar del pecado, para todos los que vendrían a Dios, para todos los que tienen un deseo de misericordia o vida eterna, la gran trompeta suena, y que vengan los que están listos para perecer, que los más necesitados y abyectos, y perdidos y condenados por sí mismos digan: vendré ahora, y confiaré en Jesús, quien murió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El último punto es: ¿cómo hacemos a Cristo nuestro camino? Y si Él es nuestro camino ahora, ¿cómo hacemos a Cristo nuestro camino? Pues bien, como hacemos nuestro cualquier otro camino, oímos a un hombre decir: este es mi camino. ¿Cómo hace de ese su camino? ¿Tienen las escrituras de éste? ¿Tienen una cédula de su majestad? No, nada de eso. La forma en que haré de Clapham Road mi camino, después de haber terminado de predicar, es entrando en él. Y la forma en que Cristo se convierte en el camino de un pecador es simplemente yendo a Cristo. Eso es todo. No tienes derechos legales ni formas o ceremonias por las que pasar. Solo tienes que venir al camino real confiando en Cristo y Cristo es tuyo. Pero puedo, dice uno, sin ninguna garantía venir y confiar en Cristo. ¿Qué garantía quieres? La única garantía es Él, el permiso de Dios, y tienes mucho más que eso. Tienes el mandato de Dios, que es más que un permiso. Él ha dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al creer haces lo que ese Evangelio garantiza por su mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la palabra de Dios. Ciertamente tienes derecho a hacer lo que Dios te manda hacer, así que tu derecho a confiar en Cristo reside en el mandato de Dios. Él dice que te salvará a través de lo que Cristo ha hecho. ¿Le creerás? ¿Le creerás como para confiar hoy en lo que Cristo ha hecho? Si no lo haces, haces a Dios mentiroso. Si lo haces, glorificas a Dios creyendo su testimonio y glorificas a su Hijo confiando en su obra y eres salvo. Ahora, para mantener el camino como tuyo, todo lo que haces es continuar en él. ¿Cómo mantienes cualquier otro camino como tuyo? ¿Por alguna cédula? ¿Por algún derecho nuevo que no tenías al principio? No, en absoluto. Este es mi camino, digo yo, mientras siga manteniéndome en ese camino. Si giro hacia el otro lado, no puedo decir que es mi camino. Al menos nadie creería que un camino es mi camino si fuera en una dirección contraria. Si salto sobre el vallado y me voy en otra dirección y digo: este es mi camino, miento. Hombre vivo, ese es tu camino por el que vas, tu posesión del camino reside en que te mantengas en el camino. Así que ahora, cristiano, Cristo continúa siendo tuyo por la misma manera en que llegó a ser tuyo. Eso es por seguir confiando en Él, no por nada que hagas, o seas por ti mismo o en ti mismo, porque Jesús vive, tú vives también. No por nada que hagas, mas el justo por la fe vivirá, no por ningún otro medio. ¿No han de comenzar en el Espíritu y luego ser perfeccionados en la carne? ¿No han de comenzar a caminar por confianza en Cristo y después seguir caminando por confianza en sus propias evidencias y gracias? Sus evidencias y gracias siempre brillarán mejor cuando piensen menos en ellas y siempre serán más brillantes con Dios cuando miren más a su amado Hijo y no a ellas. Si alguna vez toman sus mejores virtudes y santificaciones y las hacen una base de esperanza, están construyendo sobre lo que se desmoronará debajo de ustedes en el momento de la prueba.
pero mientras se mantengan en esto, todavía un pecador, pero todavía lavado en la sangre. Todavía en mí mismo, culpable, pero ninguna culpa mía imputada a mí, todo puesto sobre mi sustituto. Todavía mis mejores oraciones, mis mejores himnos, mis limosnas, mi predicación, mi todo contaminado. Pero sin embargo estoy limpio a través de aquel que lava mis pies y me hace limpio en su sangre más preciosa. Esta es la manera de vivir para siempre, no solo como un principiante, sino cuando sean avanzados en la gracia divina. La manera de vivir cuando se conviertan en una matrona madura o un soldado veterano, y la manera cuando lleguen a morir. Es especialmente entonces en estos últimos momentos que arrojamos todo lejos excepto lo que Cristo ha hecho. Podríamos habernos estado preocupando mucho antes por marcas, evidencias y demás. Pero cuando llega el final somos como el buen hombre que en su lecho de muerte trató de distinguir qué era bueno y qué era malo de sus propias acciones. Dijo que estuvo mucho tiempo juzgándolas, pero era tanta carga que al final las ató todas en un paquete y las arrojó y descansó solo en Cristo. Eso es lo mejor que todos podemos hacer incluso ahora. Solo Jesús puede hacer bien a los pecadores indefensos. Esto no los hará limpios, sino santos. Si creen en esto, buscarán honrar y glorificar a Dios con todas sus fuerzas, y cuando hayan hecho todo, sentirán que son siervos inútiles, y en sus queridos brazos se arrojarán. Llorarán para que las manos que fueron traspasadas aún los abracen y los mantengan a salvo en la muerte y en la eternidad. Ahora, la pregunta para terminar es esta. ¿Es Cristo mi camino hoy? Oh, sé que muchos de ustedes podrían levantarse y decir sí, Él es. Él es toda mi salvación y todo mi deseo. Nada en mis manos traigo, simplemente a la cruz me aferro. Dios mío, tú sabes todas las cosas, sabes que la única confianza de mi alma está en tu Hijo moribundo, resucitado siempre vivo, quien es mi esperanza, mi todo. Pero tal vez haya algunos aquí que no están en este camino, porque ni siquiera lo conocen. Creo que no hay doctrina tan poco conocida en Inglaterra como el Evangelio, mientras se predican muchas doctrinas, y muy apropiadamente y se predican los preceptos. Sin embargo, hay oyentes que han escuchado durante años y aún no conocen esta doctrina fundamental y esencial del Evangelio. Que Dios puso el pecado sobre Cristo para que Él pudiera quitar el pecado de nosotros, y lo castigó para que Él pudiera ser justo y a la vez justificador de los impíos. Si nunca lo han escuchado antes, lo han escuchado ahora. No perecerán, por lo tanto, con esa excusa. Si dejan de lado ese camino de salvación, no será porque nunca lo hayan escuchado. Si perecen, no habrá excusa para ustedes. Pero hay algunos que no creen que este plan sea divino. Cuando lo escuchan y lo entienden, lo descartan. Algunos dirán que es inconsistente con la búsqueda de la moralidad. Otros dirán que es fantástico o injusto. Uno dirá esto y otro aquello. Pero aunque la cruz de Cristo es para los que se pierden en la locura, para nosotros que somos salvos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Dios no quiere que les prediquemos otro evangelio. Hay algunos que incluso lo odian. Crujirán sus dientes ante la idea de ser perdonados por el mérito de otro. Su yo justo se siente indignado por ser insultado al ser sacado completamente del mercado. Ah, no deseches tu alma por mero odio a Dios, sino ves a aquel a quien Dios ha hecho rey este día, y confía en aquel que es sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, para quitar el pecado del hombre por su propio gran sacrificio. Ven ahora a Él y toma la expiación y la paz que Él trae. Algunos no son salvos porque son demasiado temerosos para venir por este camino, pero a tales les hablaría muy suavemente. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Que tu sentido de pecado no te haga pensar poco de mi Maestro. Eres un gran pecador, pero Él es un Salvador más grande. No digas que has igualado a Cristo o lo has superado.
Ven, pecador tipo Goliat. El Hijo de David puede conquistarte o salvarte todavía. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Piensa en David cuán inicuamente habría transgredido. Sin embargo, con todas las manchas de lujuria y las manchas de asesinato sobre él, tuvo suficiente fe para decir: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y así serás más blanco que la nieve, cuando una vez el sacrificio sangriento de Cristo en todo su mérito se convierta en el tuyo, como puede serlo esta misma mañana si simplemente confías en Él. Que mi Dios el Espíritu Eterno, que mi Dios el Padre bendito, que mi Dios incluso Jesús el Hijo, atraiga muchos corazones reacios ahora, y suya será la alabanza. Amén. El camino. Un sermón predicado la mañana del domingo 24 de julio de 1870 por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Jesús le dijo: Yo soy el camino. Juan capítulo 14 y versículo 6.